Amados en Cristo, un abrazo. Bendiciones. Soy el pastor David Sierra desde Quito, Ecuador, en la mitad del mundo, en la latitud 0. Pastor del Centro de Adoración Betlehem. Hoy es martes 23 de junio del 2020 y los martes nosotros tenemos Escuela de Profetas. Escuela de Profetas no hace profetas. Escuela de Profetas son enseñanzas proféticas que activan los dones, talentos, capacidades, ministerios. Cuando el Yeshua HaMashiach pasó por Samaria, él dice que le era necesario pasar por Samaria. Y cuando pasó por Samaria, activó 2 ministerios en la mujer samaritana. Gracias. Estos ministerios fueron el ministerio de evangelista y el ministerio profético. Y recuerde que la mujer samaritana es tipo de la iglesia gentil. Escuela de Profetas es un nivel que todos debemos cruzar por allí. Es como una escuela secular. Si usted quiere ser arquitecto, ingeniero, administrador, qué sé yo, primero tiene que ir a la escuela. Si no hay escuela, no hay instrucción secundaria y no hay superior, es la base. Así también la escuela de profetas, la va a encontrar en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento. Lo que no va a encontrar nunca es la escuelita dominical que fue introducida por la Iglesia Católica a través de los seminarios que forman pastores. Los seminarios son entidades católicas con enseñanza de doctrina mariana y no creen en el mover del Espíritu Santo ni enseñan sobre el Espíritu Santo. Bueno, nosotros tenemos hoy Escuela de Profetas y el título que le he puesto a esta enseñanza es una enseñanza nueva. He hablado mucho del libro de Oseas, pero esta forma que me dio de mirar el Espíritu Santo sobre el libro de Oseas me ha abierto una nueva dimensión. Y le puse por título este mensaje, esta enseñanza, la misericordia desde el nivel profético, o la profecía en el nivel de la misericordia. Nunca me había dado cuenta yo que la misericordia puede moverse la profecía, puede moverse en el nivel de la misericordia, en el nivel de la gracia y en el nivel de la gloria. Depende en qué escenario esté usted. Libro de Oseas, voy a leer el Tanaj. Dice la bendita palabra del Señor allí en Oseas capítulo 1, en el verso 2. Dice, la primera vez que Yahweh habló por medio de Oseas, le dijo. O sea, es impresionante esto de que es la primera vez que Yahweh le habla a Oseas y le habla para Oseas mismo. Dice, la primera vez que Yahweh habló por medio de Oseas, le dijo, ve, toma por esposa una prostituta y ten con ella banín, ten con ella hijos de prostitución, porque el país se ha prostituido por completo, se ha apartado de Yahweh. Si leemos atentamente, el propósito de Elohim es restaurar toda la creación, porque la creación había caído en prostitución. Y tiene que tomar un ejemplo para romper la estructura de prostitución y establecer su reino. Pero desde aquí ya Elohim le dice a Oseas, el profeta, le dice, toma por esposa una prostituta y ten con ella hijos de prostitución.
Si consideramos esta palabra, esta partecita, esta frase, dice, ella va a tener hijos de prostitución. No le dice, ella va a tener hijos tuyos. Y en el verso 3 dice, Oseas fue y tomó por esposa a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Vamos a tener en cuenta, un varón. Entonces, Yahweh le dijo, ponle por nombre Yisrael, porque dentro de poco haré que la casa real de Jehú pague por la masacre de Israel. Así pondré fin al dominio del reino de Israel. Ese día quebraré el arco de Israel en el valle de Jezreel. Gomer volvió a concebir y dio a luz una niña. Va con un varón, una mujer. Entonces, Yahweh le dijo a Oseas, ponle por nombre Lo Ruhamá, que quiere decir no compadecida. Porque no volveré a compadecerme del reino de Israel, sino que le negaré el perdón. Estas palabras son muy importantes, misericordia, perdón, se repite mucho en este libro. Y le voy a explicar por qué. Verso 7, en cambio tendré compasión, es otro término que también se usa. En cambio tendré compasión de la tribu de Yahudá y le salvaré, pero no por medio de arco, ni de espada, ni de batallas, ni tampoco por medio de caballos y jinetes, sino por medio de el poder de Elohim. Verso 8, cuando Gomer destetó a Lo Ruhamá, volvió a concebir y tuvo otro hijo, ahora un varón. Tuvo un varón, una mujercita y ahora un varón. Entonces Yahweh le dijo a Oseas, ponle por nombre Lo-Ammi, porque ni ustedes son mi pueblo, ni yo soy su Dios. Oiga, qué sentencia más tremenda. ¿Va a entender usted por qué? Con todo, los israelitas serán tan numerosos como la arena del mar, que no se puede medir ni contar, y en el mismo lugar donde les llamé Lo-Ammi, se les llamará Banim de Elohim viviente. Donde se les llamó no son pueblo mío, serán llamados hijos del Creador, hijos del Dios viviente. El pueblo de Yahudá se reunió con el pueblo de Israel, se reunirá y nombrará un solo jefe y resurgirá su país, porque grande será el día de Jezreel. Este enfoque tiene que ver con una profecía para el pueblo de Israel y para Judá, porque estaba dividido, las 12 tribus. Pero en medio de este mensaje, Elohim da un mensaje a los gentiles que somos nosotros, y el mensaje es con Gomer, la prostituta. Acuérdese que Gomer ya tiene 3 hijos. Tiene un varón, una niña y un varón. En el capítulo 2 dice, seguramente le está hablando a Lo Ruhamá y le dice, llamen a sus hermanos a mí, a sus hermanas Ruhamá, y échenle en cara que ni ella es mi esposa, ni yo su esposo. Que se quite del rostro el maquillaje de prostituta y de entre los pechos los adornos de ramera. De lo contrario, dice, yo la desnudaré por completo, la dejaré como el día en que nació, la dejaré desnuda, la pondré como un desierto, la convertiré en tierra seca y la mataré de sed.
No tendré compasión de sus hijos. No dice de nuestros hijos. Dice, no tendré compasión de sus hijos. ¿Por qué? Porque son hijos de prostitución. Oseas hace la denuncia y les dice a los 3 hijos, ustedes no son mis hijos, su madre no es mi esposa, y vayan y confróntenle, porque si ella no cambia, yo le voy a presentar desnuda ante el pueblo. No tendré compasión de sus hijos porque son hijos de prostitución. Su madre es una prostituta. La que los concibió es una sinvergüenza. Estoy hablando, leyendo el Tanaj. Pues dijo, quiero ir tras mis amantes. Qué tremendo. Que me dan mi lejem, mi agua, mi lana, mi lino, mi shemen, mi aceite de oliva, y mis bebidas. Por eso la cerraré el paso con espinos. La encerraré para que no encuentre el camino de sus amantes. Con ardor perseguirá a sus amantes, y al no encontrarlos dirá, prefiero volver con mi primer esposo. Tuvo muchos hombres, pero solo un esposo. Iglesia de Jesucristo, este es el momento que nosotros tenemos que hacer un alto y considerar que hemos tenido un solo esposo, pero muchos amantes. Hemos tenido muchas inclinaciones, fiestas, ídolos, y esos han sido los amantes. A ellos hemos perseguido. Pero Gomer, en la reacción profética dicha por Oseas, dice, ella se va a arrepentir. Al no encontrar a sus amantes, va a decir, voy a buscar a mi único esposo. Iglesia de Jesucristo, no tienes otro esposo. Prefiero volver con mi primer esposo porque antes me iba mejor que ahora. Ella no ha querido reconocer que soy yo quien le da el grano, el vino nuevo, el shemen. Yo le he multiplicado la plata, el oro. ¿Y qué hizo con ellos? Hizo falsos dioses. Qué tremendo. Dice, por eso, llegado el momento, le quitaré mi trigo, mi vino nuevo, la dejaré sin lana, y el lino que le di para cubrir su desnudez. Dice, le voy a quitar todo y le voy a dejar desnuda. Voy a exhibir su desvergüenza a la vista de sus amantes, y nadie la librará de su mano. Es tremendo, pero ahora no te puede salvar ninguna religión, ningún ídolo. Los ídolos también están en problemas. Verso 11, pondré fin a todo su jolgorio, sus peregrinaciones, sus días de reposo, sus fiestas solemnes. Devastaré sus vides, sus higueras, que consideraba la paga de sus amantes. Las convertiré en maleza. A los animales del campo acabarán con ella. La llamaré a cuentas por los días en que quemaba corbán, en que quemaba ofrendas a los falsos dioses, cuando se adornaba con zarcillos y joyas, y olvidándose de mí se iba tras sus amantes, afirma Elohim. Por eso ahora voy a seducirla. Me la llevaré al Cián, al desierto, y le hablaré con ternura. Allí le devolveré sus viñedos y convertiré el valle de la desgracia en el paso de la esperanza. Allí me corresponderá, como en los días de su juventud, como en el día que salió de su desierto. Mire, este libro es un libro maravilloso que nosotros tendríamos que ponernos allí. Y siempre digo yo, lea la escritura como la carta que el Padre, o como la carta
que el Cristo de gloria le escribe, pero a usted, no para otro. El proceso de Oseas es el proceso que el Padre ha usado en su Hijo. Oseas quiere decir misericordia. Proféticamente Moisés, no de este Oseas, sino de Oseas hijo de Nun, cuando envió los espías, a Oseas hijo de Nun le cambió de nombre y le puso Josué. Y Josué es Jesús, es el Joshua. Pero ese Jesús se convirtió en Jesucristo y murió en la cruz por nuestros pecados, por los pecados del mundo. Y murió, pero resucitó. Y ese Jesús, el Cristo, es el que vive y habita en medio de nosotros. Ese proceso de Oseas a Josué, Josué a Jesús, Jesús a Jesucristo, Jesucristo al Cristo de gloria, es un proceso que nosotros debemos conocer, pero viviendo juntamente con la misericordia que es Oseas. Oseas quiere decir misericordia. Y la misericordia es para siempre. Por eso es que Oseas le perdona 3 veces, 3 alumbramientos. Y cuando les dice a los hijos, confróntenlo, no es que fue cuando tenían 3 años, 5 años, sino cuando tenían mayoría de edad y era 30 años. Y les dice, hey, vengan, vayan, confróntenle a su mamá porque esa mujer no es mi esposa, ni yo su marido. Ustedes no son mis hijos, ustedes son hijos de prostitución. Y Oseas es la voz profética que el Padre mandó a una iglesia que andaba con sus amantes. Y esa iglesia es la iglesia gentil, que no entendió el nivel profético que fue para redimirla. No solo para hacer misericordia, porque después de la misericordia lo que viene es el perdón. La misericordia es estar haciendo bien y soportar, pero el perdón se da cuando hay arrepentimiento. Usted puede estar perdonando 70 veces 7, pero si la otra persona no se arrepiente, tendrá usted que seguirle perdonando. Oseas quiere decir misericordia. Este nombre en el tiempo de Moisés, él lo cambió proféticamente y lo cambió a Josué. Y Josué es salvación. ¿Por qué le cambió? Porque cuando Israel estaba en Egipto, necesitaba misericordia, 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 misericordia. Pero cuando ya salieron para el desierto, necesitaban salvación y le cambió el nombre. Hay una iglesia que siempre está buscando misericordia, misericordia, misericordia. Ten misericordia de mí, misericordia. Sí, la misericordia es buena y es para siempre. No se acabará nunca. Pero tú no puedes quedarte siempre pidiendo misericordia. Tienes que ir y cambiar el nombre para entrar a Josué, que es la salvación. Este Josué que es salvación es la figura de Jesús, que es salvación, porque en Jesús hay salvación. Pero este Jesús que fue al madero y fue ahí clavado y muerto, al resucitar no se levantó como Jesús, sino como el Yeshua HaMashiach, como el Cristo. Porque Cristo quiere decir redención, restauración. Una iglesia no puede quedarse en la misericordia, no puede quedarse en el perdón, no puede quedarse solo en salvación. Debe llegar a la redención, a la restauración de todas las cosas. El problema es que no sabemos cuál era nuestro estado original. Yo le animo que tome nota, su Biblia y esté revisando, porque esto es un estudio maravilloso. Para ilustrarle mejor, siempre le enfocaré la religiosidad católica en la que yo viví, muchos vivieron, donde en cada diciembre la religiosidad católica
Recuerda a Jesús como un niño en un pesebre, que nunca hubo tal pesebre, porque aquí en la Escritura no hay tal pesebre. En diciembre es un niño, pero en el mes de abril ya es un hombre que le van a crucificar. Y entonces, la ilustración religiosa siempre le va llevando de tiempos en tiempos, no entendiendo que el único Dios de los tiempos y de las edades es Elohim. Hay una iglesia que está siempre en Jesús y es bueno, porque Jesús es salvación. Pero no quiere pasar por la cruz para resucitar juntamente con Cristo y ser redimidos. La verdadera iglesia de Cristo es la iglesia redimida y es un remanente, porque no es tan grande. Es el brazo pequeño. Así como los católicos en diciembre, Jesús es un niño y en abril es un hombre. Usted debe pasar el proceso, porque al pasar el proceso juntamente con el Yeshua HaMashiach, usted va asumiendo el carácter de ese Cristo de gloria. Cristo es redención, Cristo es restauración. Lo diré siempre. Hay una iglesia que ha sido salva, es una iglesia bastante numerosa, pero hay una iglesia que es redimida y es una iglesia muy pequeña. Porque no entendió cómo es pasar la fiesta de la misericordia, de la gracia y de la gloria. La misericordia, aceptar a Jesucristo. La gracia, ser lleno del Espíritu Santo. Pero la fiesta de los tabernáculos, entrar a la presencia del Padre. Este Oseas, que convivió, este profeta que convivió con Gomer, yo hago el cálculo más o menos de 30 años. ¿Cómo fue posible que su esposa nunca entendió que su esposo era un profeta que vino a redimirla? Que vino a sacarle de la prostitución para ponerle en un pedestal, en un lugar de posicionamiento de honra. Eso es lo que debe entender la iglesia. Que el Padre Celestial, por medio de la voz profética, anunció la venida de Jesucristo para que nosotros, aceptando la obra de Jesucristo, seamos puestos en lugar de honra para glorificar el nombre del único creador de los cielos y de la tierra. Este profeta Oseas, estamos hablando aquí cuando dice, vayan, confronten a su madre. Otra vez, posiblemente el menor de los hijos era de 30 años, porque si no tenían mayoría de edad, ellos no podían confrontar. Pero qué vergüenza para Gomer. Y es la ilustración profética de lo que está pasando. La iglesia ha convivido con la profecía, pero nunca le ha tenido en cuenta. La iglesia ha convivido con la profecía y la ha escuchado como algo más y como una voz que nunca la quiso entender. Y siguió viviendo con sus amantes. Y siguió creyendo que su leche, su aceite, su pan y todo le daban sus dioses, le daba su trabajo, le daba su esfuerzo, pero nunca entendió que es el Yeshua HaMashiach, el único esposo, el que nos da el sustento. Y estamos ahora en una tribulación, donde es necesario hacer un alto y decir, voy a buscar a mi esposo, a mi primer esposo, a mi único esposo, porque muchos amantes he tenido. He amado la religión tal, he amado la denominación tal, he amado la teología del fulano tal, he hecho tantas cosas, pero un solo esposo me ha dado el Padre Celestial, y ese esposo es el Yeshua HaMashiach, porque la iglesia de Cristo es la esposa. Pero tendremos que entender que el esposo está en camino y viene para las bodas.
Y normalmente un esposo se va a casar, pero se va a casar con una esposa que está comprometida. Si tú no tienes compromiso con el Cristo de gloria, no vas a entrar a las bodas, porque tus vestiduras van a estar totalmente cambiadas al requisito y a la demanda dada por el Padre. Es bueno recibir y hacer misericordia. Es bueno perdonar. Es bueno ser salvo. Pero mejor es ser redimido. Cuando decimos redención, cuando decimos redimido, lo difícil es que no sabemos cuál es la figura original, porque ser redimido y volver a la originalidad es necesario conocer cómo fue la figura original. Pero quiero ilustrarte un poco para que entiendas qué es lo original. Lo original es Cristo, caminar como Cristo, hablar como Cristo, pensar como Cristo. Él es la figura del Hijo amado del Padre. Y a esa estatura es a la que tenemos que llegar. A la plenitud, a la estatura del Yeshua HaMashiach. Lo vamos a lograr con este encierro. Lo vamos a lograr investigando, haciendo comunión con el Espíritu y con la palabra. Lo vamos a lograr quebrantándonos y reconociendo para abandonar a nuestros amantes. Y ojalá el Señor ponga un seto de espinas para que no encontremos más a los amantes, para que al salir no encontremos más a los ídolos. Porque yo estoy seguro que después de esto, todo será diferente. Yo estoy seguro que saliendo de esto, todo será diferente. Y si escuchaste el mensaje del domingo 21 de junio, tú te vas a dar cuenta que el último eclipse es para el 14 de diciembre. Y ese eclipse es un eclipse total, donde la figura del Padre da la espalda. Y es posible que nosotros tengamos que esperar todo este año. Cuando hubo la advertencia de que el 19 era juicio, pon en orden tu casa, pon en orden tu vida, pon en orden tus finanzas, pon en orden tu trabajo, pon en orden tu cuarto, pon en orden tus estudios, pon en orden. Le prediqué un año completo, pon en orden. Y yo mismo me sorprendí al ver que el 22 de diciembre había compartido el mensaje. Esto nos trae el 2020. Pero ahora, continuando con el libro de Oseas, no nos quedemos contentos con la misericordia, porque la misericordia del Padre es buena y es para siempre. Pero hay otra grada, una grada de perdón que es para que después venga la redención. Porque si no eres perdonado, no entras en el nivel de salvación. Y la salvación te lleva al nivel de restauración. Este profeta Oseas convivió con Gomer. Y es la figura de nosotros los profetas, que hemos hablado a una iglesia y que nunca cambió. Que hemos hablado a una iglesia, deja las denominaciones y nunca lo hizo. Que hemos hablado, busca la religión en la Biblia, no hay. Este nivel profético en la misericordia solo alcanzó y le llevó a Gomer hasta el perdón. Porque este Oseas para salvación debía ser cambiado el nombre a Josué. Y hay mucha gente que le gusta la misericordia, pero no acepta la salvación en Jesucristo. Esto ya es un nivel evangelístico. Hay mucha gente que dice, hay un programa, hay algo que van a hacer los hermanitos,
Vamos, ellos dan de comer gratis. Les gusta la misericordia, pero no quieren quebrantarse para pedir perdón y llegar al nivel de la salvación. Es bueno hacer misericordia, pero es bueno tener sabiduría para llevarles al nivel del quebrantamiento. Iglesia, necesitamos al Espíritu Santo. Iglesia, necesitamos nosotros la guía y el poder del Espíritu Santo. El Cristo de gloria, el Yeshua HaMashiach dijo, pero recibiréis poder. No dijo recibirán una religión. Dijo, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está en nosotros. Pero si no estás lleno del Espíritu, entonces no hay la capacidad para que esos ríos de agua viva que el Señor Jesucristo habló y ha puesto en nosotros puedan salir. Iglesia de Cristo, tenemos tiempo, y este es el tiempo para la intimidad con el Padre. Este es el tiempo para la intimidad con el Yeshua HaMashiach. Este es el tiempo para la intimidad con el Ruach HaKodesh, con el Espíritu Santo. Ellos nos pueden guiar a la intimidad con la familia. Y entonces podremos decir, como dijo Josué, yo y mi casa serviremos al Señor. Iglesia de Jesucristo en las naciones, un abrazo. Es nuestro mejor tiempo. Allá en todas las naciones, le doy gracias al Padre que se cumple cuando me dijo, irás y predicarás sin ir, y predicarás a todo el mundo y a todas las naciones. Un gran privilegio, pero una gran responsabilidad. Desde Quito, en la mitad del mundo, un abrazo. Bendiciones.